porque no se encontró el cuerpo de Moisés. El Éxodo fue la época de Moisés. Y el Éxodo narra la mayor huida en la historia. Más de 2 millones de esclavos huyen de uno de los países más fuertemente protegidos del mundo. Es una historia increíble con una serie de milagros, incluyendo algunos de los más conocidos en la Biblia. En ese momento, los israelitas eran liderados por un hombre llamado Moisés. Presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con una serie de milagros sucediendo uno tras otro, mientras Dios intervenía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser magia, como cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente. Pero la mayoría son manipulaciones naturales evidentes, mientras Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado, para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que eludió la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. La mayoría de las personas están familiarizadas con esta historia. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos, y los egipcios creían que la exterminación era necesaria para disminuir con éxito el número de israelitas. Así es como el bebé Moisés debería haber muerto. Pero como José, Moisés fue criado en la corte y recibió la mejor educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés fue el segundo hombre más grande en el Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio llegó a un fin repentino cuando perdió la paciencia con uno de los capataces egipcios y lo mató, después de lo cual tuvo que huir por su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto, a la edad de 40 años, antes de regresar a vivir entre los israelitas. Durante otros 40 años, la mano de Dios estaba claramente obrando. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente también es fascinante, no solo por la zarza ardiente en sí, sino por las justificaciones de Moisés. Dado que estaba en tierra sagrada, Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos primero. Luego le dijo a Moisés que él sería el encargado de guiar a los israelitas fuera de Egipto. Moisés presentó 5 razones por las cuales no debería hacerlo. Primero, dijo que era insignificante. Luego, dijo que era ignorante y no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que sería impotente para convencer al pueblo de que Dios se había encontrado con él y le había dicho que los liderará. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y realizaría milagros. Luego Moisés dijo que era incompetente para hablar, con un tartamudeo que le impediría unir palabras correctamente. Así que Dios proporcionó a su hermano, Aarón, como portavoz. Dios no ha elegido revelar mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y sepultura de Moisés, y cada una de estas referencias contribuye a un sentido de misterio que rodea la vida y la muerte del gran profeta. Se ha determinado que él tenía 120 años en el momento de su muerte. Moisés tenía 120 años cuando murió. Y sin embargo, sus ojos no se debilitaron ni se fue su fuerza. A pesar de su edad, Moisés aún estaba en su mejor momento cuando fue llamado a su hogar. Moisés murió solo con la espalda contra la roca, en la cima del monte Nebo, mirando hacia el Jordán y la tierra que le había sido prometida, pero en la cual nunca pondría pie. A Moisés se le prohibió entrar en la tierra prometida, debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Cades. Guió a los israelitas hasta el borde mismo de Canaán, y se le permitió vislumbrar la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés una visión de la tierra por la cual huyó de Egipto. Cerca del final de su vida, Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Allí, el Señor le mostró toda la tierra. Números 27, 2.12 y 13. Y el Señor dijo a Moisés: Sube a este monte de Abarim y contempla la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después de haberla visto, también serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón fue reunido. Dios explica por qué a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51-52. Esto es porque quebrantaste la fidelidad conmigo delante de los hijos de Israel en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin, y no santificaste mis santidades entre los hijos de Israel. Por lo tanto, verás la tierra solo desde lejos. No entrarás en la tierra que estoy dando a los hijos de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Números 20 relata el incidente en las aguas de Meribá Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin, cerca del final de sus 40 años de travesía. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón por falta de agua. Moisés y Aarón fueron al tabernáculo y se postraron delante de Dios.
Dios instruyó a Moisés y a Aarón que reunieran al pueblo y hablaran a la roca. El agua brotaría. Moisés reunió a los hombres y tomó la vara. Luego, aparentemente enojado, Moisés les dijo: «¿Debemos sacarles agua de esta roca?». Entonces, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, y los hijos de Israel, toda la congregación, entraron en el desierto de Sin, en el primer mes. Y el pueblo se quedó en Cades. Y allí murió y fue enterrada Miriam. Ahora no había agua para la congregación. Y se congregaron contra Moisés y contra Aarón. Y el pueblo disputó con Moisés, diciendo: «Ojalá hubiéramos perecido cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos has hecho salir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de grano, ni higos, ni viñas, ni granadas, y no hay agua para beber». Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea hasta la entrada de la tienda de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: «Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y dile a la roca, delante de sus ojos que dé su agua. Así sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado». Y Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le había mandado. Entonces Moisés y Aarón congregaron a la asamblea delante de la roca, y él les dijo: «Oigan ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para ustedes de esta roca?». Y Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces, y salió agua abundantemente. Y la congregación bebió, y también su ganado. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «¿Por qué no creíste en mí, para santificarme delante de los ojos del pueblo de Israel? Por eso no introduciréis a esta asamblea en la tierra que les he dado». Estas son las aguas de Meribá, donde el pueblo de Israel disputó con el Señor. Y a través de ellos, él se mostró santo. El agua brotó de la roca como Dios había prometido. Pero Dios inmediatamente le dijo a Moisés y a Aarón que, porque no habían confiado lo suficiente en él, para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecernos severo, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció un mandato directo de Dios. Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. Moisés, en cambio, golpeó la roca con su vara. Anteriormente, cuando Dios hizo salir agua de una roca, le dijo a Moisés que la golpeara con la vara. Sin embargo, las instrucciones de Dios fueron diferentes en este caso. Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca por tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de hacer salir el agua. Les pregunta a las personas reunidas en la roca. Moisés parecía estar atribuyéndose el mérito del milagro a sí mismo y a Aarón, en lugar de atribuirlo a Dios. Moisés hizo esto públicamente. Dios no podía dejarlo sin castigo y esperar que los israelitas comprendieran su santidad. Y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y esa roca era Cristo. La roca que daba agua se utiliza como símbolo de Cristo. En 1 Corintios 10, 4. La roca fue golpeada en Éxodo 17, 6. Así como Cristo fue crucificado una vez. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, no necesita ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados, y luego por los pecados del pueblo. Él sacrificó por sus pecados de una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Cuando Moisés habló a la roca en Números 20, podría haber sido interpretado como una imagen de la oración. Jesús fue golpeado una vez, y continúa proporcionando agua viva a aquellos que oran con fe a él. Cuando Moisés golpeó enojado la roca, destruyó la tipología bíblica, y, en efecto, crucificó a Cristo nuevamente. Cuando el Señor instruyó a Moisés a golpear la roca en Éxodo 17, tenía la intención de establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y la piedra angular golpeada, por ejemplo, muerta por nuestra causa, y Él hará brotar arroyos de agua viva, por ejemplo, la salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió de una vez por todas, y no se requiere más sacrificio por los pecados. Así que el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto, solo una vez en la escena de Éxodo 17, pintando así a Jesús sacrificado una vez para traer salvación. Más tarde, el Señor instruyó a Moisés en Números 20, que solo hablara a la roca, para preservar la imagen creada en Éxodo 17.
Cuando Moisés eligió golpear la roca nuevamente, destruyó la imagen pintada en Éxodo 17. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, habría estado confundido por la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, debía ser sacrificado, golpeado repetidamente por nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para asegurarse de que comprendiéramos correctamente la imagen de la roca, y evitó que entrara en la tierra prometida. Durante este proceso, el Señor creó una nueva imagen, para respaldar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podíamos entrar a la salvación, es decir, la tierra prometida, a través de las obras de la ley, significando a Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús. Por ejemplo, por Josué, que es el nombre o Jesús. El castigo de Moisés por desobediencia, orgullo, y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo. Se le impidió entrar en la tierra prometida. A pesar de esto, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, continúa liderando al pueblo fielmente y honrando a Dios. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cima de Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar extremo, y el sur y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Sour. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: Lo daré a tu descendencia. Te he permitido verlo con tus ojos, pero no entrarás allí. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, según la palabra del Señor. Y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió en fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, ocurrió un evento dramático más tarde, en la palabra de Dios en este lugar. Pero llegaremos a eso más adelante en el video. El periodo de duelo de 30 días superó el periodo de duelo normal, de 7 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta decir adiós a quienes apreciamos. La separación es difícil, ya sea en una escuela o un cementerio. Creemos que es apropiado llorar, como hijos de Dios, que no hay necesidad de desesperarnos, porque sabemos que tenemos dolor aquí. Y los que han partido no tienen dolor allí. Podemos estar luchando aquí, pero los que han partido no lo están. Sabemos que los que han partido están en paz, en la presencia de Dios en este momento. Siglos después, leemos en los Evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su propio pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto, y sin un marcador de tumba, para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario, o un lugar de adoración. Esto parece plausible dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio involucra a Judas 1:9, donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia involucra a 3 personajes clave: Moisés, Satanás y el arcángel Miguel. Satanás es descrito en la Biblia como un enemigo angélico de Dios y un adversario de aquellos que siguen a Dios. A pesar de que todo lo creado por Dios era bueno, Génesis 1:31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión, Ezequiel 28:15, Isaías 14:12-17. Satanás desempeñó un papel crucial al tentar a Eva en el jardín del Edén, lo que llevó a la caída de Adán y a la maldición subsiguiente sobre la humanidad, Génesis 3:16-19, Romanos 5:12. Representado como una serpiente y dragón en la Biblia, Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9, Satanás es caracterizado como un asesino y el padre de mentiras. Promueve doctrinas falsas y busca astutamente mantener a los incrédulos en cautiverio espiritual, 1 Timoteo 4:1. La Biblia proporciona información sobre Satanás como un ser personal con una mente, sentimientos y la capacidad de tomar decisiones, como se ve en el libro de Job, Job 1. Satanás es un ser creado y no es equivalente a Dios, Ezequiel 28:15. Contrario a algunas creencias, Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como castigo para Satanás y sus demonios, como se menciona en Mateo 25:41. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Satanás no vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo puede entrar en el cielo y vagar por la tierra, Job 1:6-7. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite, Job 1:12. Aunque Satanás no está en todas partes, supervisa a una horda de demonios llamados los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales,
Efesios 6 y 12. Utiliza esta red para tentar y engañar a las personas, trabajando arduamente para anular el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Mateo 13, 3-4. Además, Satanás ciega la mente de aquellos que no creen, impidiéndoles entender el Evangelio. 2 Corintios 4, 4. El segundo personaje mencionado es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es uno de los seres angelicales más conocidos en la Biblia. Aunque se identifica a Miguel como un arcángel, los detalles específicos de sus logros, deberes y su papel en la hueste celestial de Dios no se describen explícitamente en las Escrituras. El nombre Miguel significa «¿quién como Dios?» y es una pregunta que enfatiza la singularidad de Dios. Muchos padres, tanto judíos como no judíos, pueden no ser conscientes del profundo significado al nombrar a sus hijos Miguel. La Biblia proporciona información limitada sobre Miguel, dejando algunos aspectos de su papel y responsabilidades abiertos a la interpretación. Judas no hace más mención de esta referencia pasajera, lo cual ha generado debate entre los estudiosos bíblicos. No sabemos cuándo tuvo lugar este debate angelical, pero es probable que haya ocurrido durante el entierro de Moisés. Tampoco comprendemos por qué el diablo y Miguel están discutiendo sobre el cuerpo. El diablo estaba de pie al otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había asesinado a un egipcio. Pero el arcángel, Miguel, le dijo al diablo: «El Señor te reprenda», y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, la gente lo lloró durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, conocemos algunos hechos. Uno de ellos es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos fieles. Salmo 116, 15. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles siervos. También hay otra lección en Judas. De la misma manera, basándose en sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y lanzan insultos a los seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por difamación, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, estas personas difaman todo lo que no entienden. Y las mismas cosas que no comprenden por instinto, como hacen los animales irracionales, las destruirán. ¡Ay de ellos! Han tomado el camino de Caín. Se han precipitado por lucro en el error de Balaam. Han sido destruidos en la rebelión de Coré. La Escritura nos enseña a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad. En este asunto, solo eran responsables ante sí mismos. Además, el grupo difamaría a los seres gloriosos. Judas describe esto con una narrativa de una disputa sobre el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a pronunciar una condena difamatoria contra Satanás, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, por el contrario, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de ensueño, desconectados de la realidad espiritual. Blasfemarían en lugar de invocar al Señor, como hizo Miguel. ¿Por qué? No comprendieron que Satanás no debe tomarse a la ligera. En cambio, fueron como animales irracionales que solo actúan por instinto. Judas los compara con Caín, quien ofreció un sacrificio sin sangre, Balaam, quien ministraba solo por dinero, y Cora, quien rechazó la autoridad de la palabra de Dios. Por rebelarse contra la autoridad espiritual, todos ellos fueron juzgados. Hasta el próximo vídeo.